de que si se aseguraban de que si lo catequizaban, pues iban a ser católicos. Entonces en eso se perdía un tiempo precioso. Y eso es lo que los padres jerónimos, que van a hacer la orden religiosa de los jerónimos, va a querer que los traigan directamente desde África, de África a América. Y que entonces aquí, en la isla, se les catequizaba a los que venían para acá. Y estoy hablando de los padres jerónimos y estamos hablando como este lugar, porque ustedes saben que este es el primer pueblo afrodescendiente del continente americano. Y si somos el primero, aquí fue que se ensayó todo. Aquí a los 9 años fue que fueron para Cuba y a los 21 para México. O sea que el primer pueblo afrodescendiente es la República Dominicana. Y decimos República Dominicana porque nosotros distinguimos la parte del trabajo de los afrofranceses con relación a Haití. Entonces tenemos el caso que con licencia, ahí tenemos una cita. La cita dice, que esa cita quiere decir que no es ni mía, que es de la fuente consultadas. Dice, con licencia del rey de Portugal, que eran los negreros fundamentales con que se abastecía España. Y ustedes saben que dicho rescate, vayan allí los navíos y traigan los negros y negras que puedan haber bozales. Bozales quiere decir cuando no sabe hablar el idioma. Era un negro bozal. Entonces, que traigan los bozales. También dice de edades de 15 a 18 años. Esa era la edad de los esclavos para traerlo. Entonces sigue diciendo de 20 años y hacerse en esta isla a nuestra costumbre y ponerse en pueblos donde estarán con sus mujeres. Bueno, allá ustedes ven que cómo es una disposición de los jerónimos, porque lo primero aquí, lo que traen a los primeros negros no son los jerónimos. Ustedes saben que aquí la cosa comenzó en el 1496 con Bartolomé Colón. Ese es el primero ahí en Villa Duarte, que él llega, y ahí en Villa Duarte él le pone el nombre de Santo Domingo a ese puerto, el hermano de Cristóbal Colón, en el 96. Entonces va a ser que ese pueblo entonces ahí, de 15 a 18 años, hombres y mujeres, van a estar ahí con los jerónimos. Los primeros van a ser los dominicos, recuerden que son los dominicos, y entonces el segundo van a ser los jerónimos. Nosotros vemos ahí una cuanta gráficos que nos revelan esos gráficos el proceso de la esclavitud, de cómo llegaban y todo ese tipo de cosas. Población directa, África, República Dominicana, África, América. Nosotros como primeros de los primeros afrodescendientes. Seríamos bueno ver la siguiente. Por ejemplo, antes de esa, por favor. Antes. Bueno, adelante, sí. Bueno, ahí ustedes ven, por ejemplo, eso va a ser, dice, para la segunda mitad del siglo XVI, el mismo Código Negro, Carolina, en la página 68, para que ustedes busquen cuando quieran allá en su casa, dice que la mayoría de la población no eran ni negra ni blanca. Ya en la segunda mitad del 16, el proceso de mulatización, o sea, de mezcla biológica, se va a dar fuertemente de una vez. Porque primero los españoles se unían con las indígenas, pero posteriormente eran pocas, y además las costumbres eran muy violentas
para las indígenas. Bueno, pues cuando vienen con las africanas, entonces ya ahí se va vamos a decir, a pulular los procesos de mezcla biológica entre blancos con negras y negros con negras, etcétera. Porque también ahí ya se le dio el permiso en el 27 se le dio permiso que los hombres se podían casar con sus mujeres, los negros se podían casar con negros. No, el estatus de esclavo no le quitaba ese derecho, se lo dieron a ellos también. Gracias. Adelante, la próxima. Vean ustedes, ese cuadro del proceso de mezcla biológica entre los diferentes grupos que se encuentran aquí, eso lo trabaja Roberto Casán en su libro Historia Social y Económica de la República Dominicana. Bueno, decirle a ustedes Roberto Casán tal vez no le diga, pero es el director general del Archivo General de la Nación. Entonces, y además ese trabajo lo hizo en el 80. Después que ya Carlos Esteban Davis, Larrabla Sábal Blanco, o sea que ya hay una experiencia en esos trabajos. Que ahí tenemos nosotros por el siglo, ustedes se van a dar cuenta, al principio el 60% de negros, lo que se ven con rayas son los mezclados, primero la cantidad de mezclados, después ven ustedes cómo la cantidad de mezclados hasta llegar a hoy día. Que tenemos ahí la del siglo XVIII, ¿no? Siglo XIX, 1800, que la última vez. Ustedes ven cómo el 17 sube. El siglo XVII sube hasta arriba con una franjita negra, blanca arriba y abajo negra. El profesor Bosch dice que fue el siglo de la democracia racial, porque fue el siglo XVII. Pero también en el siglo XVII fue que hubo unos enfrentamientos muy fuertes, porque da inicio el proceso de liberación de los grupos, de los diferentes grupos. También se va a dar eso. Y la mezcla racial, o sea, la mezcla de los diferentes grupos. Nosotros podemos ver, hoy el Banco Mundial dice que tenemos el 84%. El 84% de los dominicanos y dominicanas son mezclados. El 84%. Y el otro, una franjita blanca y otra franjita negra pura. Yo no creo en eso, pero bueno, algunos creen, ¿no? En eso, que a veces, porque hay personas que tienen los rasgos de blanco, pero tienen el pelo crespo. Y el único grupo humano en el mundo que tiene el pelo como nosotros, somos los negros. Entonces, hay gente que tiene la piel blanca, pero su pelo es crespo. Entonces, él es mulato. Puede ser mulato blanco, se llama como quiera, pero es mulato. O sea que no puede decir que es blanco. Puede parir la mamá siembra, puede parir negro. Dice ahí, por ejemplo, otro de esos elementos también es igual que el negro. Ya después de todos esos siglos de mezcla biológica, que una gente salga negra, pues, puede salir negro, pero eso no quiere decir que es un engendre blanco, o engendre una gente clara, un mulato claro, etc. Como los niños que yo escogí de un trabajo similar a estos temas, ahorita cuando le mostré unos cuantos niños, ¿verdad? Un grupo de niños donde habían de todos los rasgos, como somos nosotros los dominicanos y dominicanas, que tenemos de todos los rasgos. Bien, dice que en este sentido, las autoridades eclesiásticas y las religiosas coloniales van a asumir a la población africana, hembras africanas, hembras y varones desde el África subsahariana, o sea, después del desierto. De ahí para abajo que está la cultura bantú, que es la cultura de lo que salen de África. No sé si ustedes se habrán dado cuenta en el desierto, los de arriba son blancos, todos, los de arriba. De ahí para abajo es que la cultura, la África subsahariana, que también tiene el nombre de África Negra, un nombre le llaman de África Negra, es la que va a tener va a tener los rasgos étnicos de piel oscura. En algunos momentos le dice que es piel oscura en ese estudio que se hace, y otras veces le dice África Negra, y atendiendo al mapa como tal, son subsaharianas, África subsahariana.
Ese es el nombre real y efectivo. Y ahí lo tiene mencionado en ese. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta que Europa, por ejemplo, en Europa, la África, España y y Portugal forman la península ibérica europea. Y así mismo está en América también. Cuando se habla en América, se habla de América ibérica, Iberoamérica, también se dice aquí Iberoamérica, porque especialmente por la gran cantidad de personas de Brasil que son procedentes no solamente de la cultura no solamente de la cultura que tiene que ver con la península ibérica de Europa, que está Portugal y España, sino que también Brasil, el 50 y tanto % de la población es de origen africano. Entonces, tienen esos dos componentes fundamentales en la sociedad brasileña en la actualidad. Bueno, nosotros vamos entonces a ver ahora. Yo creo que se corrió mucho. Súbala ya. Bueno, fíjense aquí, porque es bueno saber por qué se hacen las cosas. Dice, la colonia le exige a los negreros, eso al principio, que la tercera embarcación sea de mujeres. Eso fue una solicitud, una exigencia, cuando se dieron cuenta de que había una salida fuerte de los varones y luego no había mujeres. Y eso hizo que se tomara la decisión de que a los negreros le exigían que el tercer barco fuera de mujeres. Él podía traer 3 barcos de hombres y ya cuando venía el cuarto tenía que ser el primero de mujeres. Bien, entonces vamos a ver un poco nosotros la integración. Si alguien hasta ahí, porque después, ahora vamos a ver la integración. Entonces, si alguien tiene alguna pregunta, sería interesante o un comentario para enriquecer aquí o podemos verlo al final. Al final, cuando la profe termine de exponer, hacemos una ronda de preguntas. Bien, puede ser. Bien, pues entonces continuamos. Dice, la mujer esclava fue integrada al sistema esclavista en todos los segmentos de la sociedad. ¿Cuáles son esos segmentos? La familia, la creatividad que se va a dar en esos procesos de formación de familia, también en la cultura culinaria, o sea, porque la mujer va a reconocer en América, la mujer africana va a reconocer en América los elementos de la cultura indígena. Aquí reconoce los elementos de la cultura asiática, los elementos de la cultura africana, los elementos de la cultura española. Y entonces la mujer va a dar eso, por ejemplo, en la culinaria. La mujer, por ejemplo, el que te hagan, por ejemplo, un mangú, por ejemplo, te está hablando del uso de un producto. Si hacen un mangú con un guiso de berenjena y molondrón, ahí está Asia, está África, y está todo, porque es así. La berenjena es asiática, pero el molondrón es africano. Un bolo de guandules, Asia y África. Entonces, ahí la mujer es que va a hacer todo ese proceso. Va a estar dando pauta en lo que es la cultura culinaria y eso. Y ese va a ser una de sus reconocimientos que nosotros debemos hacer en la formación de la familia. No vamos a decir ni bueno ni malo, sino tenían que comer. Hay una necesidad que había que resolver. Y bueno, y van a resolverla con los elementos que conocen. Y los que no conocen, pues aprende a conocerlo. Nosotros por eso vamos a hablar de que también, no solamente la creatividad, sino lo que decía de España. Decían también de las tradiciones, la costumbre que tenían que tener la población africana. Por eso decían las autoridades, para hacerlo nuestras costumbres. Por eso es lo del catecismo, que es la catequesis en Castilla. 2 años,
tenían que estar en Castilla. Los africanos y africanas han de traerlo para acá. Entonces, para allá teníamos, sin que yo les diga a ustedes, con manos jurándole de que cumplían los 2 años. Lo mismo podían ser año y medio nada más. Pero bueno, primero era el catecismo. Tuve la oportunidad de tener en mi mano uno de esos catecismos utilizados para esa catequesis. Después tenemos allí, de tradiciones y costumbres, la mujer también era integrada a la hacienda. Como ustedes saben cómo a la mujer trabaja, en la mujer del campo. Ustedes como es que ellas trabajan. La de la ciudad trabaja en los trabajos de la ciudad, pero la del campo trabaja en los trabajos del campo. Y trabaja como un hombre. 10 minutos, ahí Dios. Vamos a ver. Tenemos entonces que nosotros ver ahí, por ejemplo, aparte de la mujer trabajar integrada a la vida del campo, la vemos ahí también como vendedora ambulante. Fundamentalmente, cuando yo trabajé el proceso, ustedes lo verán en el libro, si lo volvemos a tirar el libro, ¿no? Que hay ejemplos de cómo la mujer va a trabajar como vendedora en las calles. Y eso lo aprende. ¿Por qué? Porque las amas blancas la utilizaban para eso a las mujeres durante el periodo de la esclavitud. Porque habían pobres y habían blancos que eran ricos, pero había muchos pobres. Entonces las amas pobres pues hacían que las esclavas le vendieran las cosas que ellas cocinaban, que comían, que esto en la calle. Tú sabes que un esclavo no tiene que llevar la cosa, no es solo a la cabeza, sino aquí atrás. Si no era así, no. Si tú venías con eso en la cabeza, no, el esclavo no carga en la cabeza, carga aquí. Los varones eran que generalmente, pero también los varones le exigían que le paguen. También nosotros ahí vemos doméstica, también la mujer era doméstica, niñera, también era nodriza. Es decir, que la nodriza era para aquellas mujeres que no querían que se le cayera el pecho. Entonces buscaban una mujer que le alimentaba el niño. Ella salía embarazada y buscaba una esclava para que la esclava también se viera embarazada, una esclava embarazada, para que parieran juntas y le de mamar al niño. Y después tenemos las manualidades también, que la mujer dominicana aprendió eso desde la tatarabuela esclava. Las manualidades, eso de coser, hacer sábana, almohada, tejer, bordar, todo eso fue con las esclavas, que en antaño, durante la esclavitud, se aprendió ahí. Reconoce los elementos culturales africanos, indígenas, españoles, asiáticos, arte y comunicación. O sea que eso la mujer completa durante el periodo. Adelante. Nosotros vemos ahí, participa en los alzamientos, en la esclavitud, en los alzamientos y los manieles durante la esclavitud. Así lo encontramos en los movimientos de lucha, también por la independencia junto a los trinitarios. Las mujeres se llamaban las comunicadas, les llamaban los trinitarios, a las mujeres que estaban vinculadas. Y ahí nosotros en la comunicada conseguimos a María Trinidad Sánchez, heroína y mártir. María Trinidad Sánchez no solamente fue heroína, sino que la mataron. Ella la mataron. Y no los españoles, no aquí que la mataron, también la independencia. Bueno, aquí los mismos dominicanos. Entonces seguimos. Lo que fueron, muchos eran dominicanos y iban a ser dominicanos, pero bueno, un dominicano como Santana, ustedes saben, que fue quien esgrimió las armas y acabó con muchos, y entre ellos se fue María Trinidad Sánchez. Seguimos. De María Trinidad Sánchez también otra que participa, Mártir Socorro Sánchez, primero como maestra, también como comunicadora. Tenemos a las hermanas Mirabal. Vamos a seguir el tiempo, ¿verdad? Vamos a correr el tiempo porque estamos hablando de la mujer, cómo participa, ¿no? Y vamos a poner algunos ejemplos. Seguimos cómo participan las hermanas Mirabal. Y las de hoy día,
que desde diversas instituciones se encuentran en la trinchera del honor, cumpliendo con su deber como ciudadana dominicana. En nombre de Magali Pineda, es oportuno mencionar algunos temas. Gracias. Ya yo he terminado de esa, más bien, motivación. Muchas gracias, profesora. Yo no mencioné a Salomé porque no tenía que mencionar. San Salomé es de la restauración. Ahí es. Y Salomé es madre y maestra. Que fue madre de 4 que lucharon por la restauración. Desde acá, hay que ayudar. Antes de pasar a nuestro panel, queremos llamar a la profesora Ivette Guzmán, que es profesora de acá de Humanidades, coordinadora de cátedra de Letras Básicas, y que también trabaja los temas de la negritud desde la literatura. Profesora, por favor. Para que nos diga unas palabras antes de pasar al panel. Saludos, muy buenas tardes, gracias a todas, a todos por estar aquí con nosotros. Muchas gracias a Virtudes de la Rosa por considerar esta facultad de humanistas para traernos esta conferencia, este panel que nos sirve a la vez de memoria, pero también nos sirve de sensibilización por nuestras raíces, por nuestra identidad, y es como mirarnos en un gran espejo histórico. Cuando escuchamos a la maestra Celsa hacer ese recorrido de vicisitudes y de cómo cada reivindicación que hacemos con con la celebración de este tipo de actividades, pues es un recordatorio y poner una bandera de resistencia, de decirle no al olvido y de decirnos que estamos aquí hoy, pero que los derechos que hoy disfrutamos, de los que hoy hacemos uso, pues pueden ser cercenados y pueden ser traídos en cualquier momento. Y cuando recordamos ese recuerdo, la memoria, acudir a la memoria, es también un acto de resistencia. Qué bueno, Celsa, que estás aquí. Qué bueno, mi querido amigo Jonathan de Olio, que vienes también a conversar con nosotros sobre ponernos en el rostro el gran espejo de nuestra identidad, de ese lado de nuestra identidad que muchas veces nos cuesta reconocer, nos cuesta identificar, y que con este tipo de, no solamente de actividades, sino cuando historiadores, cuando personas como ustedes, a través del conocimiento, a través de la investigación, nos colocan en medio de ese gran espejo de identidad, pues además de sentirnos orgullosos y muy plantados en nuestro presente, también nos hacen sentir con un gran orgullo por nuestras raíces, por nuestras creencias y por valorar en el día a día esos rastros identitarios que nuestras ancestras y nuestros ancestros han dejado en cada una de sus páginas, en cada una de las costumbres y en cada uno de nuestros rasgos físicos que son testigos de esa gran realidad. Muchísimas gracias por la oportunidad, y que siga esta fiesta del conocimiento, de la identidad, y que bailemos todos juntos, todas juntas, esta gran, esta gran música, este gran ritmo.